Buenos días, yo soy el doctor Raúl Bordone, soy médico hemoterapeuta y me desempeño en el área de hemostasia del Instituto Oncológico Universitario del Hospital Nacional de Clínica y en el Centro de Tratamiento de Hemofilia de Córdoba. El tema que vamos a desarrollar hoy es hemostasia. La hemostasia, como definición, habitualmente la tomamos como que es sinónimo de coagulación, y no es así. La hemostasia es un conjunto de sistemas que hacen que la sangre permanezca fluida dentro de los vasos y no se escape a través de estos. Y eso es muy importante porque intervienen distintos elementos. Por un lado, el endotelio, las plaquetas, el sistema de coagulación y el sistema fibrinolítico y muchos otros específicamente, pero vamos a enfocarnos en estos. Con respecto a la hemostasia, siempre tenemos que tener en cuenta que para que se active necesitamos un desencadenante, generalmente la injuria vascular. Después, para que no se propague indefinidamente este mecanismo de activación, necesitamos sistemas de autorregulación y posteriormente sistemas de reparación, que es para básicamente lisar el coágulo formado. De forma general podemos decir que cuando nosotros tenemos una injuria vascular, por un lado tenemos un activador de la coagulación a través del factor tisular y por el otro lado una activación plaquetaria por la exposición de la sustancia de su endotelio. Esta activación de los factores de coagulación como la activación de la plaqueta va a llevar a formar el tapón hemostático específicamente. Posteriormente, una vez que se ha subsanado a la injuria vascular, necesitamos una recanalización y una reinstauración de la salud de ese vaso. Así hay mecanismos de autorregulación para evitar que esto se generalice y se localice únicamente en el sitio de la lesión. El endotelio siempre lo tuvimos como un elemento simplemente de barrera entre los elementos sanguíneos y las sustancias extravasculares. Pero sabemos en este momento que el endotelio, por un lado, promueve la fluidez, inhibiendo la coagulación, inhibiendo la agregación plaquetaria y este efecto de barrera, ya tanto como elemento proagregante como procoagulante específicamente. Esta limitación del trombo a la zona de la lesión se debe a su integridad, pues en la medida que el endotelio esté sano, va y sufre alguna estimulación por alguna noxa, básicamente va, por un lado, a liberar sustancias como el óxido nítrico, prostaciclina, que inhiben la activación plaquetaria. Por el otro lado, van a activar el sistema de la proteína C y S a través de la trombomodulina y regular la coagulación. Y también en las estructuras como de glicosaminoglicanes que tienen en la superficie, como el paransulfato, van a activar la antitrombina con la inhibición del factor 10 y trombina específicamente. Pero en el caso de que se haya formado un coágulo y haya que lisarlo, también esta activación del endotelio sano va a activar la fibrinolisis a través de la liberación de TPA o UPA y de esta forma lisar el coágulo y localizarlo en la zona de lesión propiamente dicha. Con respecto a las plaquetas, siempre hemos dicho que primero las plaquetas, cuando tenemos una lesión, una exposición de las sustancias subendoteliales, hay una adhesión, luego una extensión y un reclutamiento de toda esta lesión que hemos tenido, una activación que lleva a la secreción de determinadas sustancias plaquetarias y posteriormente a la agregación o la formación del tapón plaquetario o tapón blanco, como se le llamaba. Estas plaquetas, esta adhesión, se realiza a través de varias sustancias, la exposición del colágeno, la glicoproteína 1 y el factor von Willebrand, que llevan a esta adhesión y reclutamiento, pero a través de distintos agonistas y la fosforilización de todo un sistema muy complejo intraplaquetario lleva a su activación de todo este sistema y en especial a la formación de sustancias como el tromboxano
y posteriormente a la secreción. Esta secreción es la que va a ocasionar la activación plaquetaria de las plaquetas que se han reclutado, y de esa forma van a activar la agregación a través de la unión de las glicoproteínas 2B3A y del fibrinógeno y la estabilización de estas uniones. Con respecto al sistema de coagulación, tenemos que tener en cuenta que lo que era antiguamente la cascada de coagulación, se sabe que eso es para explicar simplemente el laboratorio. A nivel biológico se sabe que para que se inicie la cascada de coagulación necesitamos sustancias que tengan factor tisular, especialmente células activadas o que las expresen. Esta exposición de factor tisular va a llevar a la unión del factor 7 y a la activación en forma catalítica, como la activación del factor 9 también. Esta activación de factor 7 lleva a la activación de pequeñas cantidades de factor 10 y junto con el factor 5, muy pequeñas cantidades locales de trombina. Esta fase, que es la que llamamos de iniciación, es en pequeños lugares, pero es fundamental porque estas pequeñas cantidades de trombina van a hacer que el factor 8 se active al liberarse del factor von Willebrand, que circulan juntos en la sangre, el factor 5 se activen y fundamentalmente se active las plaquetas. Al activarse la plaqueta, esto lleva a que tengamos una superficie en donde se puedan desarrollar el segundo paso que llamamos de amplificación. Y esto en base a la activación del 9, que se une con el 8, que se había activado en esta fase de iniciación, y a una mayor generación de trombina por mayor cantidad de factor 10 activado junto con el 5. Pero por el otro lado, también estas pequeñas cantidades de trombina van a llevar a activar tanto el factor 9, el factor 11, el factor 9 y pues, a su vez darle mayor cantidad de sustrato para que se una al 8 y mayor cantidad de generación de trombina a través del complejo tenaza. Esta gran cantidad de formación de trombina es lo que nosotros llamamos la explosión de trombina o el burst de trombina, que es la que lleva en definitiva a la transformación del fibrinógeno en fibrina y posteriormente su estabilización a través del factor 13 y formar la malla de fibrina. Poco en forma gráfica para que lo visualicen y sea un poco más simple. Normalmente nosotros tenemos, si tenemos un vaso sano, íntegro, con las estructuras sanas como las estructuras endoteliales, la sangre circula en forma regular dentro de estos vasos. Pero por si alguna causa se produce una lesión del vaso, se exponen las sustancias subendoteliales y las plaquetas se van a adherir, a agregar específicamente formando el tapón blanco. Pero se van a exponer sustancias, específicamente el factor tisular, que va a iniciar conjuntamente en la cascada de coagulación, como hemos visto a través del factor 7, el factor 10, la activación del factor 9, y esto lleva a la formación de trombina en pequeñas cantidades en la fase de iniciación, posteriormente la fase de amplificación con mayor cantidad de factor 10, y esto lleva a que la fibrina se transforme en fibrinógeno y estabilice este coágulo. Pero como todos estos mecanismos requieren un mecanismo de autorregulación. Por un lado tenemos los más comunes, son tres: el inhibidor fisiológico del factor tisular, por el otro lado la antitrombina 3, que es el más viejo y el más conocido, y por el otro lado el sistema de la proteína C y S específicamente. El inhibidor fisiológico del factor tisular, sabemos que cuando el factor tisular, según el factor 7, activa el factor 10. Pero cuando tenemos este inhibidor fisiológico, este factor 10 no se puede unir activo, no se puede unir a este complejo, y de esta forma inhibe la potenciación y la iniciación de la cascada de coagulación. La antitrombina 3
como sabemos, es un potente inhibidor de todos los factores de la coagulación activos. Esto es importante tener en cuenta, pues no se une contra todos aquellos factores activos. Pero principalmente como foco terapéutico siempre tenemos dos. Uno, el más tradicional, que es la inhibición de la trombina, que es el factor 2 activo, pero también el factor 10 activo, especialmente a través de las nuevas heparinas de bajo peso molecular. Y de esta forma regulamos la coagulación en forma natural. El sistema de la proteína C interviene el endotelio vascular, en donde necesitamos dos receptores, la trombomodulina y el receptor específico de la proteína C, para que se forme un tetrámero junto con la proteína C y la trombina, y de esta forma se active la proteína C activada. Esta proteína C activada, al unirse a la proteína S, potencia su efecto inhibiendo tanto el factor 5 como el factor 8 y de esa forma regula la coagulación. Algún déficit de estas sustancias como proteína C, S o una alteración de los receptores de membrana puede ocasionar problemas trombóticos. Y como habíamos dicho también, si se forma el coágulo, también es necesario que una vez que se sanó ese vaso, ese coágulo sea lisado. Para poder lisar este coágulo, se activa el sistema de fibrinolítico. Este sistema fibrinolítico, básicamente, al activarse el endotelio, se libera el TPA que va a transformar el plasminógeno en plasmina específicamente. Por el otro lado, tenemos otras vías alternas como los cininógenos de alto peso molecular que van a transformar la prouroquinasa en uroquinasa y de esta forma también la activación de plasminógeno-plasmina y la degradación de fibrina. Tiene sistemas de autorregulación también, que básicamente la alfa-2 antiplasmina inhibe la plasmina circulando y de esta forma no puede actuar en circulación libre, y el inhibidor fisiológico, el inhibidor de la fibrinólisis, perdón, activado por trombina, que la misma trombina, una vez que activa la coagulación, también activa el sistema fibrinolítico, o sea, está interactuado en su gran mayoría. Entonces, como regulación general de la hemostasia tenemos que el flujo provoca una hemodilución para que los factores no se junten, hay inhibición de distintas fuentes, hay una tromboresistencia del endotelio, hay una autorregulación de las plaquetas, de la coagulación y de los factores de la fibrinólisis. Pero ¿cómo vamos a diagnosticar la patología hemostática? Como en concepto general, el laboratorio siempre es un reflejo estático de un proceso dinámico, entonces tenemos que considerar muy bien que la correlación clínica-laboratoria es fundamental. Y siempre hay que tener en cuenta que el laboratorio es útil para confirmar o excluir un diagnóstico, no para hacer una previsión de estos. Necesitamos técnicas estandarizadas y controles de calidades muy estrictos para poder ser concretos en eso. ¿Qué se debe evaluar? Clínica y laboratorio. Clínicamente, obviamente la anamnesis, hay que tener en cuenta especialmente la parte familiar, porque hay muchas de estas enfermedades que son familiares, la ingesta de medicamentos que alteran, como la aspirina. El examen físico también es muy importante. Antecedentes patológicos, trombosis, pérdidas fetales, cirugías, que si hemos tenido problemas de sangrados en alguna de los distintos sitios, y en los niños es un poco más complicado porque han tenido pocos desafíos de la coagulación. ¿Qué se debe evaluar? Básicamente el laboratorio, la prueba de tamizaje, plaquetas y número, con su función también, la parte de coagulación, el APTT, el tiempo de protrombina, la vía final común a través del tiempo de trombina o fibrinógeno, y en especial si hay algún tiempo alterado, saber si es un déficit o hay un inhibidor, y esto se hace con lo que se llama corrección con plasma normal. El tiempo de protrombina va a evaluar básicamente lo que antes denominamos el factor extrínseco, que es el factor 7, y el APTT, que era
tiempo de tromboplastina parcial activado, ya sea por distintos fosfolípidos, va a evaluar la vía intrínseca, como que va a ser el 8, el 9, el 11 y el 12. La vía final común no está evaluada por estas técnicas, por eso es necesario hacer alguna técnica como el test de trombina y fibrinógeno específicamente para poder evaluarlo. Hay otras pruebas especiales, como lo de dímeros, las pruebas de dosaje de factores, la investigación de inhibidores, biología molecular, homocisteína y muchas otras pruebas que llevan a un mejor diagnóstico. Actualmente también disponemos de técnicas de valoración general de la coagulación, como el del tromboelastograma, que nos mide en forma general y en forma muy rápida la valoración de toda la coagulación específicamente. Muchas gracias.